Inesperado descubrimiento. Mi hermano llegó y reveló la verdad oculta tras la risa de mi nuera. El sonido de la puerta resonó en la casa como un eco que desgarraba el silencio habitual. Javier, exhausto tras un largo día en el hospital, levantó la mirada con la esperanza de que fuera un mensajero de buenas noticias. Sin embargo, al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Luis, su hermano menor, quien aparecía repentinamente con una energía inquietante. La sonrisa de Luis, sin embargo, no ocultaba lo que había detrás, una sombra de misterio que Javier no podía ignorar. Los dos hermanos intercambiaron palabras cortas mientras la risa de Ana resonaba desde la cocina, un canto melódico que siempre iluminaba su hogar. Pero esa noche su risa sonaba distinta, como si cada nota estuviera cargada de algo más. La atmósfera familiar que por tanto tiempo había sido su refugio se sentía ahora como un terreno inestable. Javier sintió un calambre en el estómago. Algo no estaba bien. Mientras Luis relataba sus experiencias en la Ciudad de México, su voz se entrelazaba con recuerdos que Javier había intentado enterrar. Aquellos años de lucha por el reconocimiento como médico parecían resonar en cada anécdota de Luis, quien hablaba sobre los éxitos profesionales que él nunca alcanzó. La presión aumentaba en su pecho. Por un lado, la admiración hacia su hermano era sincera, pero por otro, emergían sus frustraciones y dudas sobre su papel como médico, su arduo trabajo y el reconocimiento que parecía inalcanzable. ¿Cuándo será mi turno?, se preguntó en silencio, atormentado por una sensación de incapacidad que lo había acompañado toda su vida. Y en medio de ese torbellino interno, la risa de Ana se innovaba en el fondo, como un canto de sirena que ocultaba un mar de emociones no expresadas. Javier decidió, por el bien de su familia, preguntar ¿qué pasaba? ¿Por qué su risa sonaba agridulce? Sus intentos de acercarse a ella fueron interrumpidos por Luis, quien en un momento inconexo mencionó un legado que sorprendió a todos. La mención dejó a Javier en un mar de preguntas. ¿Qué legado? Se sentía atrapado entre su deseo de proteger lo que amaba y el impulso de descubrir la verdad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La cena que debía ser sencilla se tornó cada vez más opresiva. Cada palabra de Luis parecía una flecha que atravesaba el corazón de Javier, y cada risa de Ana un recordatorio de lo que estaba en juego. La conexión que había sentido con ella se volvía frágil, como un hilo a punto de romperse. Se sentía un impostor en su propia casa, dudando de los lazos familiares que un día parecieron indestructibles. La tensión subía y Javier sabía que debía confrontar lo que todos evitaban. Y así, en medio de un clima tenso, su mente giraba sin descanso. Sus inseguridades sobre su futuro profesional, la revelación sobre Ana y el legado oscuro que parecía estar entrelazado en sus vidas, todo convergía hacia un punto en el que no podía escapar. La sospecha y la desconfianza empezaban a carcomer la aparente felicidad de su hogar. Las sombras acechaban a cada uno de ellos, y la pregunta permanecía suspendida en el aire. ¿Qué haría Javier si llegaba a descubrir la verdad? El silencio se hizo abrumador. La casa, una vez llena de risas, ahora contenía un secreto que podría desmoronar todo lo que él creía. Javier se encontraba al borde de una revelación personal. Los ecos de las risas en la cocina parecían moverse al unísono con la palpitante ansiedad que se acumulaba en su interior. Ana siempre había sido su ancla, la razón detrás de su esfuerzo en el hospital, la visión que mantenía su motivación en tiempos oscuros. Sin embargo, en ese momento, cada risa de ella se tornaba en una interpelación. ¿Qué sabía Ana que él ignoraba? La cena avanzaba lentamente. Javier, sumido en un mar de pensamientos, observaba a Luis mientras éste hablaba.
sus palabras impregnadas de una confianza que Javier había deseado durante años. Era como si un reflejo del futuro que quería pero nunca logró se presentara ante él. La admiración mezclada con la envidia lo hizo sentir pequeño. Sin embargo, esa noche no se trataría de Luis, se trataba de él, de su propia autovaloración y el papel que quería desempeñar en su vida y en su familia. Cuando Luis hizo una pausa, Javier respiró hondo, considerando seriamente sus opciones. Querían hablar sobre el legado, un concepto que lo resonaba profundamente. Decidió que ya era suficiente. La necesidad de enfrentar sus temores más profundos se instaló en su pecho. Debía conocer la verdad. Con un movimiento decidido, reunió el coraje necesario. Luis interrumpió, dejando que sus palabras flotaran en un aire denso de anticipación. ¿Qué significa esto del legado que mencionaste? Las miradas se centraron en él, y la risa de Ana desapareció. Se sintió vulnerable y expuesto, y aunque la tensión era palpable, también lo era la liberación de finalmente abrirse. Luis lo observó, sus ojos oscilando entre la preocupación y la sorpresa. «Es más complicado de lo que piensas, hermano», respondió Luis, su tono grave. Javier sintió que su corazón se aceleraba, sabía que lo que venía no sería fácil de digerir. Mientras Luis compartía su historia, los ecos de sus palabras se convirtieron en un espejo que desnudaba las inseguridades que Javier había ocultado. «La misma ambición que nos define también puede destruirnos», mencionó. Con cada frase, se iba delineando un cuadro de un legado familiar cargado de expectativas, fracasos y una lucha constante entre el deber y el deseo. Javier escuchaba atentamente, mientras, al mismo tiempo, su mente combatía la sensación de que su vida estaba a la deriva y que su única salvación podría llegar a través de una confrontación con la verdad. El estruendo de sus pensamientos se interrumpió con una risa, esta vez de Ana, pero era una risa diferente, cargada de complicidad con Luis. La unión entre ellos parecía crecer, pero Javier solo sentía que se despeñaba en un precipicio. La incertidumbre le impedía hallar su voz, y al mismo tiempo, el impulso de cambiar por completo su vida le gritaba desde dentro. ¿Por qué no podía sentirse libre de las cadenas que lo mantenían en un papel secundario? Con la noche avanzando y el ambiente tenso, Javier enfrentó una elección crucial: seguir permitiendo que el peso de su carrera y las expectativas lo definieran, o tomar el riesgo de escarbar en los rincones oscuros de su pasado y acceder al legado que tan temerosamente había evadido. Ese momento podría definir su camino. Sin embargo, la incertidumbre nunca se sintió tan amenazante como en ese instante. ¿Descubriría Javier el verdadero significado de su legado familiar, o se perdería en un laberinto de inseguridades perpetuas? El tiempo apremiaba, y sobre su cabeza flotaba la pregunta: ¿qué precio estaba dispuesto a pagar por conocer la verdad? Con el corazón latiendo con fuerza, Javier sintió que la próxima decisión podría marcar un antes y un después en su vida. El momento de enfrentarse a lo desconocido había llegado, y no podía retroceder. Javier sintió como si el aire se volviera más denso en la habitación. A medida que Luis articulaba las verdades ocultas de su propio viaje, las palabras comenzaron a reverberar en su mente. «La ambición puede destruirnos», resonó como un eco distante que se intensificaba con cada respiración. Se dio cuenta de que la conversación no era solo sobre el legado familiar, sino de cómo esas expectativas invisibles lo habían mantenido prisionero en su propia narrativa. «¿Y tú qué has decidido hacer?», preguntó finalmente Javier, dirigiendo su mirada hacia Luis, buscando una respuesta que tal vez podría ilustrar su propio dilema. Luis lo miró profundamente, como si intentara descifrar la profundidad de su interrogante. Sin embargo, en su respuesta, se percibió la lucha interna que ambos compartían. «Combatir fantasmas no es fácil, Javier. Lo que he aprendido es que, para romper con el legado que nos pesa, debemos estar dispuestos a enfrentar las sombras que hemos dejado atrás», replicó Luis. En ese momento, Javier se sintió como un náufrago aferrado a un fragmento de esperanza, asombrado ante la madurez que emanaba su hermano. Mientras el diálogo proseguía, Javier sintió que la conversación lo invitaba a mirar hacia su propia vida.
¿Cuánto tiempo había dejado que las dudas y la necesidad de satisfacción externa moldearan sus decisiones? Cada paso en su carrera había sido una respuesta al miedo de decepcionar a los demás, sin cuestionar si esas expectativas realmente eran sus deseos. Era un ciclo que necesitaba romper, pero el camino hacia la autolibertad se veía repleto de obstáculos invisibles. Ana, al ver la intensidad en el rostro de Javier, tomó un sorbo de vino y lo miró con sutileza, como si ya conociera la batalla que libraba su esposo. A veces el verdadero legado no está en lo que logramos, sino en lo que nos atrevemos a dejar ir, sugirió ella con serenidad. Estas palabras le cayeron como un balde de agua fría. Le revelaron que la liberación podía provenir de una elección muy diferente a la que había imaginado. La conversación se tornó en una introspección colectiva, donde Luis y Ana compartieron sus luchas, sus propias verdades que eran igualmente dolorosas y liberadoras. Javier escuchó, casi perplejo, como si cada historia fuera un fragmento de sí mismo que había estado oculto por mucho tiempo. La angustia se mezcló con un rayo de determinación. Debía encontrar su voz en medio de este diálogo que lo desnudaba. Con cada palabra que pronunciaba su esposa, un nuevo descubrimiento surgió en Javier. No solo había espacio para sus miedos, también había un camino hacia la realización de sus deseos. «Debo ser yo quien elija mi camino», pensó, sintiendo una chispa de poder tomando forma en su interior. Tomando impulso, Javier se comprometió a confrontar sus propios fantasmas. Alzó la voz dentro de su pecho y adhirió un rayo de valor a su declaración. «Estoy listo para confrontar lo que nos ha separado», afirmó, sintiendo que la determinación había comenzado a transformar su reserva en un acto de valentía. La tensión en la sala alcanzó un clímax palpable. Luis y Ana se intercambiaron miradas llenas de expectativa. Había un compromiso tácito entre ellos. La verdad sería la brújula que guiaría a cada uno a través de sus propios laberintos. Javier, aunque cansado, percibió que esta decisión lo llevaba a un nuevo camino. El tiempo había apremiado, y ahora la verdad empujaba al umbral de su conciencia. Era el momento adecuado para abrazar la inquietud y el cambio. Sin embargo, tal como se sintió cada vez más capaz, también se dio cuenta de que el eco de sus decisiones existentes aún podía resonar con fuerza. ¿Qué consecuencias podría acarrear su búsqueda de autenticidad? Ya no podía ignorar que lo que empezaba como una decisión personal podía arrullar viejas rencillas y conflictos familiares aún no resueltos. Con el corazón agitado, Javier entendió que el desenlace de su historia estaba por escribirse y que el verdadero viaje apenas comenzaba. Sería capaz de enfrentar no solo sus miedos, sino también los secretos que habían mantenido a su familia a la sombra durante tanto tiempo. Las interrogantes se arremalinaban en su mente, mientras contemplaba la dimensión de lo que realmente estaba a punto de descubrir. Javier se despertó esa mañana con la sensación de que el aire que llenaba sus pulmones era diferente. Tras la discusión de la noche anterior, la resolución de enfrentar sus miedos había provocado un cambio sutil, pero significativo en su perspectiva. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el espacio de su habitación como si revelara nuevas posibilidades. Decidido a dar el primer paso en su búsqueda de autenticidad, se levantó y se vistió. La rutina del trabajo ya no le parecía tan atractiva, y aunque la presión seguía presente, sentía que sus propias ambiciones comenzaban a tomar forma. No había planeado su día, pero la idea de enfrentarse al mundo con una nueva actitud lo llenaba de energía. En la oficina, su mente revoloteaba entre ideas y proyectos. Era un entorno familiar, seguro, pero ahora también era un campo de batalla. Las tensiones acumuladas de años se agazapaban detrás de cada interacción. Mientras revisaba un informe, recordó la mirada de Luis y el desafío de despojarse de las expectativas ajenas. Era un recordatorio de que para avanzar debía dejar de lado sus viejas creencias. En una reunión, mientras presentaba su propuesta sobre un nuevo desarrollo, sintió una oleada de nerviosismo. Las voces críticas estaban formadas detrás de una pared invisible, pero él decidió abrazar su vulnerabilidad. «Este proyecto es importante para mí.
Creo que puede cambiar la manera en que trabajamos, afirmó proyectando más confianza de la que sentía. Las palabras parecían fluir desde un lugar de autenticidad que nunca había explorado antes. Aunque recibió algunas objeciones, la sorpresa de su propio empoderamiento fue lo que verdaderamente lo mantenía erguido. A medida que la jornada avanzaba, Javier revisó su correo electrónico. Entre las muchas notificaciones, había un mensaje de su nuera, Valeria, simple y directo. ¿Puedo hablar contigo esta tarde? La idea de un encuentro lo llenó de inquietud. Nunca había tenido una conversación extensa con ella sin la mediación de su esposa o su hijo. Un trafagar de emociones se agolpaba en su estómago, pero decidió que debía enfrentar cada conversación, incluso aquella que parecía trivial. Buscando un espacio para despejar su mente, salió a caminar por el parque cercano. Las hojas caídas crujían bajo sus pies mientras absorbía la atmósfera fresca. Las personas a su alrededor eran una mezcla de vidas individuales, familias que jugaban, parejas que se reían, adultos absortos en sus teléfonos. En medio de todo eso, Javier sentía que su viaje hacia el autodescubrimiento iba más allá de la lucha con su identidad. También debía aprender a escuchar, a abrirse a las historias de otros que lo rodeaban. Cuando llegó la hora del encuentro con Valeria, el corazón le latía más rápido. La sentó en la terraza de un café local y a través de una conversación cordial, la tensión comenzó a disiparse. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no estaban allí solo para intercambiar palabras amables. «Hay algo que me preocupa, Javier», expresó Valeria, sus ojos reflejando una mezcla de ansiedad y fortaleza. En ese momento, comprendió que la búsqueda de autenticidad no solo era un viaje personal, sino que también significaba estar presente para los demás, entender sus luchas y disfrutar de la conexión real. «¿Qué es lo que no me estás diciendo?», preguntó con voz firme y compasiva, sintiendo que un nuevo tono había emergido en él. Valeria tomó un respiro profundo y comenzó a revelar secretos que llevaban tiempo ocultos, rodeados de risas y aparente normalidad. Cada palabra que salía de su boca era una invitación a algo más grande, un retazo del complejo entramado familiar que Javier había ignorado en su búsqueda de autosuficiencia. Mientras la conversación se profundizaba, las revelaciones empezaron a hilvanar un cuadro más amplio de dinámicas familiares y resentimientos latentes. Aquel encuentro prometía sacudir los cimientos de lo que creía conocer. ¿Qué verdades brotarían desde el corazón de su nuera? Javier se sintió a la vez aliviado y ansioso, sabiendo que cada respuesta podría abrir nuevas puertas o exaltarlo a una espiral de conflictos aún más intensos. Y mientras Valeria proseguía, una pregunta resonaba en su mente. ¿Estaría realmente preparado para lo que estaba a punto de descubrir? Las sombras del pasado empezaban a tomar forma, y el camino hacia su propuesto futuro se tornaba más espinoso. La conversación con Valeria avanzaba a un ritmo inquietante, mientras ella se adentraba en la historia de su familia. Por momentos, el sonido del café y las risas de otros clientes se desvanecían, dejando al descubierto un intenso murmullo interno en la mente de Javier. La determinación que lo había llevado a aceptar este encuentro comenzaba a tambalearse, pero no por miedo a su nuera, sino por lo desconocido que ella podría revelar. Desde que falleció mi madre, he sentido que hay muchos secretos en nuestra familia que no se han discutido, comenzó Valeria, con los labios apretados y los ojos fijos en el horizonte. Tal vez no lo sepas, Javier, pero hay cosas que he cargado que me afectan a mí y también a tu hijo. La inquietante revelación se instaló en el aire, y Javier se sintió arrastrado por una fuerza que empujaba a su mente hacia el pasado. Recordó la relación distante que había mantenido con su propia familia, especialmente con su hermano. El miedo y la vergüenza generados por antiguas disputas aún ocupaban un espacio en su interior. «Hay algo más que debes saber sobre mi hermano», dijo Valeria, mirando directamente a Javier con esa mezcla de firmeza y compasión que lo desarmaba. En ese momento supo que había llegado el instante decisivo. ¿Sería capaz de soportar la verdad sin desmoronarse en el camino?
Valeria cerró los ojos por un instante, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras que estaban a punto de dejar su boca. Javier sintió un nudo en el estómago. Había anticipado esta conversación, pero no estaba preparado para la montaña rusa emocional que podría desatar. Cuando mi madre falleció, no solo perdimos a una madre, sino a la única mediadora entre tu familia y la nuestra, comenzó ella, la voz temblorosa aunque decidida. Las tensiones entre ustedes ocultaron historias que nunca se compartieron, pensamientos que nunca se expresaron. Tu hermano para mí siempre fue una figura inalcanzable, un fantasma que aparecía en momentos dolorosos y huía cuando comenzaba a arder la verdad. Javier sintió un aguijón de culpa atravesar su pecho. Cuán ausente había estado en su propio hogar, en su propia familia. Se dio cuenta de que su relación con su hermano había sido una combinación de orgullo herido y rencores no resueltos. Su mente vagó hacia la última vez que había visto a su hermano, nada más que un intercambio de palabras rápidas y una despedida cortante. Había sido tiempo suficiente para descifrar quién se había transformado en su familia y quién había sido relegado a un mero recuerdo. «Te diré algo que tal vez no sepas», dijo Valeria, sacando a Javier de sus pensamientos. Él siente un profundo remordimiento por su ausencia. Incluso en silencio, su amor es palpable. Él se ha convertido en un pilar para mí, a pesar de la distancia. Las palabras de Valeria resonaron en la mente de Javier como campanas que llamaban a la reflexión. ¿Qué había hecho él para construir puentes en lugar de muros? Yo lo entendí solo después de que sucedieron varias cosas en nuestra vida, siguió ella, ablandando su tono, como el nacimiento de nuestro hijo. En esos momentos, lo que se da por sentado se convierte en lo más valioso. Se me ha hecho claro que, aunque él no sea parte de nuestra vida diaria, su peso en nuestras elecciones es innegable. Javier sintió que la verdad no solo le era revelada, sino que también se convertía en un peso que arrastraba ligeramente a sus hombros. Había ignorado cuán profundamente su hermano había impactado su vida y la de su nuera, a pesar de su ausencia. La distancia no siempre se mide en kilómetros, a veces se mide en emociones no expresadas. Se sintió impulsado a actuar, a cambiar, pero qué y cómo era un rompecabezas que todavía no podía completar. El deseo de reconectar con su hermano se encendió en su interior, convertido en una chispa de determinación. Podía imaginarse llamándolo o incluso visitándolo, pero ¿cómo articularía lo que sentía? Necesito sincerarme, Javier. No puedo cargar más con este secreto. Quiero que tú comprendas algunos de los sentimientos que he evitado compartir y cómo han cambiado nuestra vida, dijo ella, atrayendo su atención nuevamente. No sé cómo he llegado aquí, respondió Javier, la vulnerabilidad fluyendo a través de él, pero estoy listo para escuchar, estoy listo para entender. Valeria lo miró a los ojos y en ese momento Javier sintió la conexión entre ambos florecer, un lazo que, aunque frágil, comenzaba a cimentarse sobre la verdad y no sobre el miedo. En ese instante decisivo, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, Javier se encontró con una revelación desconcertante. Había algo más detrás de lo que Valeria había dicho sobre su hermano, un secreto tal vez más profundo que yacía como una sombra esperando ser desenmascarado. La urgencia de saber lo que seguía transformó su angustia en una curiosidad absorbente. Justo antes de que Valeria hablara, un silencio pesaroso se apoderó de la mesa, como si el mundo pareciera contener la respiración. Hay una razón por la cual tu hermano se alejó de ustedes y se acercó a mí. Te prometo que todo esto es por el bien de tu hijo, dijo Valeria, y Javier sintió que su corazón se detenía. ¿Acaso estaba a punto de caer aún más profunda en un abismo de secretos familiares? Javier respiró hondo, su mente luchando contra el torrente de emociones que surcaban su interior. La revelación de Valeria era una llave que podría abrir puertas que había mantenido cerradas durante demasiado tiempo, pero también lo llenaba de un miedo paralizante. Si aquello que su nuera iba a compartir era cierto, estaba a punto de escarbar en el núcleo de un conflicto familiar que él había elegido ignorar. Mientras sus pensamientos se desbordaban, la sensación de inquietud se transformó en un llamado a la acción.
Había llegado el momento de confrontar sus propios demonios, de enfrentarse no solo a la ausencia de su hermano, sino también a la identidad que había cultivado en base a esa ausencia. En un mar de inseguridades, Javier decidió que no se permitiría sucumbir a la pasividad. El deseo de entender, de desentrañar la verdad y sanar, se apoderó completamente de él. «¿Qué tienes que decirme, Valeria?», preguntó, su voz temblando en el aire, no solo por la consideración de lo que estaba en juego, sino también por la incertidumbre que sentía al escarbar en su propio pasado. Valeria lo observó con una mezcla de comprensión y empatía, pero sus ojos también reflejaban un destello de determinación. «Tu hermano se ha alejado, Javier, porque, en mi opinión, todavía no está listo para encarar el dolor que presenció. Tu ausencia, la de tu familia, lo persigue, y la forma en que se relaciona con nosotros es un intento de reconciliar su propio arrepentimiento». Las palabras de Valeria resonaron en Javier como ecos desesperados de un tiempo que desearía haber confrontado antes. Cada mensaje implícito se grabó en su conciencia. Su hermano llevaba una carga que, por prolongar su distancia, él también había perpetuado. ¿Cómo puedo ayudarlo? La pregunta salió de sus labios antes de que su mente pudiera detenerla. De inmediato, sintió la claridad de que su propio crecimiento estaba interconectado con la posibilidad de salvación de su hermano. Ya no podía ignorar la herida que afectaba a ambos, y esta idea tomó forma en su interior como una resolución decisiva. «Puedes hacerlo acercándote a él», sugirió Valeria con una voz más suave. «Ambos necesitan hablar, pero para que eso ocurra, tú primero debes lidiar con tus propios sentimientos. No se tratará solo de entenderlo a él, sino también de cuestionar tus miedos y tus resentimientos». En ese crítico instante, Javier reflexionó sobre cada uno de sus recuerdos, cada momento que había desechado por considerarlo obvio o indeseable. Esta no era solo una cuestión familiar, era una oportunidad singular de transformarse a sí mismo. La imagen de su hermano, una figura casi mitológica, comenzaba a cobrar vida en su mente. No era solo un recuerdo borroso, su ausencia era un reflejo de su propia vida descuidada. Con cada diálogo interno, Javier pasaba de ser un staronik, una figura pasiva en su vida, a convertirse en un protagonista. Ya no más dudas, ya no más evadir el dolor de lo que era o lo que había sido. Cada fragmento de verdad que Valeria le presentaba se convertía en un ladrillo en el camino hacia la posibilidad de reconciliación. «Voy a hacerlo», afirmó, con renovada determinación. «Haré todo lo que esté en mis manos para entender, para sanar y reparar lo que se rompió». Mientras el sol se escondía detrás de un horizonte apagado, Javier decidió que iba a buscar a su hermano, pero sabía que habría más revelaciones por venir, y cada una podría exigir de él un sacrificio personal. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar la verdad que subyacía en sus recuerdos? La duda volvió a asomarse a su mente. Todo lo que creía conocer sobre su familia, el amor, el remordimiento y el sacrificio, estaba a punto de ser puesto a prueba. La intersección entre el pasado y el presente lo llevaría hacia un camino de dolor liberador. El cielo, ahora lleno de estrellas, le susurraba una advertencia trepidante, mientras su mente se concentraba en el enigma que envolvía a su hermano. Revelaciones esperaban, y Javier estaba listo para enfrentarlas. Sin embargo, también sabía que algunas verdades guardaban un coste que aún no podía imaginar. ¿Estaría dispuesto a pagarlo? La necesidad de continuar lo impulsaba, pero las preguntas empezaban a aflorar de nuevo, dejando un rastro de incertidumbre en su estómago. Javier avanzaba decidido hacia la casa de su hermano. El camino aparentemente interminable se convertía en un reflejo de su inquietud interna. Cada paso era una mezcla de determinación y miedo. El eco de lo que formaba su identidad pasada reverberaba en su mente. La revelación de Valeria lo había colocado en la frontera de una transformación que no había anticipado. Pensó en lo que significaría dar ese primer paso, reconectar con alguien a quien había creído perdido. Las imágenes de su infancia resurgieron, risas en los días soleados, juegos en el patio,
pero también la sombra de las discusiones y de la distancia que se había ido creando con el tiempo. Esa distancia había sido como una muralla, erigida por la incapacidad de afrontar el dolor y el arrepentimiento. Javier se dio cuenta de que había permitido que esa muralla le definiera y cada ladrillo era un símbolo de su renuencia a la vulnerabilidad. Una vez frente a la puerta, su mano vaciló por un momento. La inseguridad se deslizó por su columna vertebral, pero entonces recordó la firmeza en la voz de Valeria, la fe que ella había depositado en él. La exigencia de actuar se intensificó. La puerta se convirtió en un símbolo de todas las oportunidades que había dejado pasar. Inspiró profundamente, sintiendo el aire fresco que parecía purificar su alma. No podía dar marcha atrás. Golpeó la puerta, escuchó pasos al otro lado, y se dio cuenta en ese instante de que la vulnerabilidad era el primer paso hacia la verdad. Se encontró a sí mismo preparándose no solo para abrir una puerta física, sino una ventana hacia la conexión emocional que había evadido. Cuando su hermano abrió la puerta, Javier sintió que el pasado y el presente colisionaban en un instante atemporal. La mirada de su hermano era una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Javier? La voz era un eco de una historia compartida que ambos habían dejado de lado. «Necesitamos hablar», dijo Javier, su voz más sólida de lo que sentía en su interior. Cada palabra era un ladrillo que empezaba a deshacer la muralla, y en su mente resonaban las palabras de Valeria sobre la necesidad de deshacer los propios sentimientos. Se sentaron, el ambiente cargado de tensiones no resueltas, cada uno navegando en sus respectivos mares de emociones. «La verdad es que no sé desde cuándo no somos parte de la vida del otro», afirmó su hermano al cabo de un rato, su voz un susurro. «Me he sentido perdido, dolorido por las decisiones que todos hemos tomado». En ese momento, Javier se dio cuenta de la conexión profunda que existía entre ellos, un hilo que había seguido intacto a pesar de los años. «No he estado presente, y me pesa», confesó Javier, permitiendo que sus propias inseguridades emergieran. Reconoció que, al igual que su hermano, también había estado atrapado en un ciclo de dolor y arrepentimiento. Miradas se encontraban y se evitaban, reflejando una historia común marcada por el silencio. «¿Cómo terminamos así?», preguntó Javier, buscando no solo respuestas, sino también forma de reconstruirse. «¿Cómo podemos salir de esto?». La pregunta colgaba en el aire, cargada de la presión de sus propias expectativas. «Quizás necesitemos enfrentarnos a nuestro propio dolor primero», sugirió su hermano, sus palabras resonando en el corazón de Javier. Estaba claro que este encuentro no era solo un intercambio casual, era un llamado a la introspección. La sanación pasaba por adentrarse en sus heridas más profundas, y esa idea le llenó de pavor y excitación a la vez. A medida que compartían historias de años pasados, Javier sintió que cada palabra que pronunciaban era un paso hacia la liberación. Las risas y los llantos compartidos eran balas de cañón contra el silencio que había reinado entre ellos. Sin embargo, una nueva duda nació en Javier. ¿Sería suficiente el hecho de hablar? La noche avanzaba, pero dentro de Javier una chispa se encendía. La posibilidad de entenderse y sanar era tangible, pero también era una carga pesada. Él estaba listo para aceptar el desafío, pero los retos que los esperaban eran inciertos y podrían demandar más de lo que estaba dispuesto a dar. El reloj marcaba la hora, pero el tiempo parecía estar parado en su lugar, y sus pensamientos se enredaban, sabiendo que la próxima conversación sería aún más intensa. La revelación de Valeria y el encuentro con su hermano habían sido solo el principio. La verdad y el perdón aguardaban, y con ellos un viaje que Javier nunca habría imaginado emprender. Con esa expectativa, su corazón latía con fuerza, mientras una pregunta le retumbaba en la mente. ¿Estás preparado para la verdad que puede cambiarlo todo? El silencio que envolvía la habitación se sentía denso. La luz amarillenta de la lámpara apenas iluminaba los rostros tensos de Javier y su hermano.
La atmósfera ahí dentro, marcada por el peso de las emociones reprimidas, comenzó a transformarse en un campo de batalla, donde cada palabra se convertía en un disparo cargado de significado. ¿Qué dolor?, se atrevió a preguntar Javier, arqueando una ceja y dejándose llevar por la curiosidad. Sabía que la pregunta podría abrir una herida, pero el desafío de confrontar la verdad lo impulsaba. Su hermano, dudoso, hizo una pausa que pareció alargarse como un hilo, ante el cual la respuesta aún no estaba clara. «Desde que mamá se fue», murmuró su hermano, dejando escapar un suspiro cargado de una nostalgia que Javier podía sentir. «Las cosas se rompieron no solo en casa, sino entre nosotros. Desde entonces he chocado contra mi propia soledad, y creo que tú también, ¿no?». Javier se sintió expuesto. Reconocía esa soledad, ese vacío que había cultivado cuidadosamente como un lugar seguro, pero ese mismo espacio lo había mantenido aislado, ahogando todo deseo genuino de conexión. «Tienes razón», admitió. Sin ser plenamente consciente, había dejado que el dolor guiara sus decisiones, haciéndolo olvidar cómo se sentía estar con alguien que realmente le importaba. Un ardor punzante le recorrió el pecho. Era la sensación de estar finalmente despierto, enfrentando verdades que había ignorado. Fue más fácil mantener la distancia, reflexionó su hermano, con la voz quebrada. A medida que pasaban los años, el silencio se volvía más confortable. Pero ahora, aquí estamos, yo sin saber cómo salir de este laberinto emocional y tú... ¿Y yo?, Javier interrumpió, su tono más firme. ¿Y yo qué? ¿Crees que he tenido la respuesta todo este tiempo? Solo he estado tratando de sobrevivir, como tú. La sinceridad de su respuesta activó un cambio en la conversación. Ya no había espacio para máscaras. Ambos estaban en un mismo barco. La inseguridad de Javier se transformó en determinación. Había decidido que sin importar el resultado, debía seguir adelante. Quizás si abordamos nuestro dolor juntos, podamos reconstruir algo, sugirió Javier, cada palabra saliendo de su boca como una promesa. Quizás sea hora de romper esos muros, incluso si duele. No quiero vivir en el pasado. Su hermano lo miró, la incredulidad abriéndose paso gradualmente en su rostro. Había algo en la forma en que Javier hablaba, una luz de esperanza que empezó a iluminar el camino en medio de la oscuridad. Pero esa luz venía acompañada de dudas. ¿Cómo? La pregunta era esencial. ¿Cómo podían pasar de ser extraños a reconectarse en lo más profundo? Ambos eran expertos en llevar sus pesares como una armadura, pero dejarla caer requeriría valentía. Javier sintió que cada decisión que había tomado lo había llevado a este punto. Ese momento de revelación se transformó en un llamado a la acción, y la urgencia de tomar acción antes de que las palabras volvieran a hacerse ceniza lo impactó. «Tal vez debamos enfrentarnos a lo que hemos evitado», planteó. «No sé si tengo todas las respuestas, pero sé que debo descubrirlas. He viajado tan lejos de mí mismo que sé que es hora de regresar». Esa conversación desarmó lo que había estado oculto por tanto tiempo. Ambos sabían que el viaje hacia la verdad sería doloroso, pero la esperanza emergía entre ellos como un faro en la niebla. La noche estaba aún lejos de terminar, y en la mente de Javier empezaban a brotar preguntas fundamentales. ¿Qué más le habían ocultado las sombras del pasado? Mientras la tensión en la habitación ascendía, un nuevo pensamiento comenzó a bombear adrenalina en su interior. ¿Quién más había estado escondiendo engranes cruciales de la verdad? ¿Qué lecciones se necesitaban aprender antes de que pudieran avanzar? Con esta inquietud quemando en su pecho, Javier se dio cuenta de que el verdadero reto apenas estaba comenzando. Enfrentar el eco de las palabras de Valeria, el duelo que jamás había procesado y el descubrimiento de que su camino hacia la sanación era mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. El día amaneció claro y brillante, reflejando la transformación que se había gestado en Javier. El eco de su revelación la noche anterior aún resonaba en su mente, una melodía que lo acompañaba mientras se preparaba para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Al levantar la vista se sintió más ligero, como si el peso de los secretos familiares que lo habían oprimido durante años comenzara a desvanecerse. Javier decidió que era momento de dar los siguientes pasos hacia la reconciliación.
No se trataba solo de su propia historia, sino de cómo sus decisiones afectarían a su familia y en particular a su hermano. Había sentido una conexión renovada, una llamada a la acción que lo instaba a ser valiente y enfrentar los desafíos emocionales que lo aguardaban. En la oficina, a pesar de la familiaridad del entorno, todo se sentía fresco. Las miradas de sus colegas no eran meras interacciones, cada gesto ahora era una oportunidad para conectarse de manera más auténtica. Javier comenzó a compartir sus ideas con una nueva pasión, convencido de que su voz merecía ser escuchada. Este proyecto es importante y creo que puede cambiar nuestra forma de trabajo, afirmó ante un grupo, sintiendo que las palabras eran el reflejo de su crecimiento personal. A medida que la jornada avanzaba, la lucha por la autenticidad permeaba cada encuentro. Los desafíos aparecían con fuerza, pero cada obstáculo se presentaba como una oportunidad de demostrar su nuevo enfoque. Sin embargo, tenía su mente en otro lugar. Sabía que el encuentro con su hermano, programado para más tarde, marcaría un nuevo hito en su vida. Cuando finalmente llegó el momento, se dirigió a la casa de su hermano, cada paso cargado de ansiedad y determinación. La imagen del hermano que había hecho a un lado durante años era ahora clara en su mente. Se sentía listo para sanar la relación rota. Al abrir la puerta, Javier se encontró frente a Luis, cuyo semblante reflejaba la misma mezcla de expectativa y miedo que él sentía. «Hola», dijo Luis, una palabra que parecía cargar con todo el peso de las emociones no expresadas. Javier sintió que cada palabra también era una invitación a despojarse de las capas de confusión que habían determinado su relación. «Necesitamos hablar», fue lo primero que Javier articuló, dejando que la vulnerabilidad se adueñara del ambiente. Era un momento que había evadido durante demasiado tiempo, y ambos sabían que la verdad, aunque dolorosa, era el solo camino hacia la redención. Ambos hermanos se sentaron, el silencio solo interrumpido por el sonido de sus respiraciones. Javier se armó de valor y compartió lo que había aprendido de Valeria, abriéndose a las heridas que habían estado dormidas. «Me doy cuenta de que nuestra relación ha estado marcada por lo que hemos evitado. Debemos enfrentar el dolor juntos». Luis lo miró con una mezcla de sorpresa y aceptación, tanto como para reconocer que también había sido prisionero de sus propias decisiones. «Me he sentido perdido, Javier. He cargado con un sentimiento de culpa desde hace años, deseando que nuestras interacciones fueran diferentes. Había allí un destello de esperanza y la posibilidad de reconstruir lo que una vez fue». Con cada palabra compartida, la atmósfera comenzó a cambiar. Pasaron de ser dos hermanos distantes a ser dos hombres que necesitaban entenderse a sí mismos y al otro. Javier escuchó atentamente mientras Luis describía sus propios miedos, desilusiones y el peso que representaba su ausencia en la familia. Era un diálogo sincero que, aunque difícil, empezaba a despejar la niebla que había cubierto sus corazones durante tanto tiempo. Al final de la charla, ambos hermanos se dieron cuenta de que no solo habían comenzado a enfrentarse a sus propios fantasmas, sino que también estaban dispuestos a perdonarse el uno al otro. «Prometamos no dejar que el pasado defina nuestro futuro», dijo Javier, una promesa que resonó con las palabras de Valeria y el nuevo sentido de propósito que había descubierto. Cuando la noche llegó a su fin, Javier sintió un peso inmenso levantarse de sus hombros. Había un aire renovado entre ellos, y aunque sabía que el camino por delante no sería fácil, por primera vez estaba listo para seguir adelante. Había aprendido que las verdaderas conexiones se forjan a través de la vulnerabilidad y la honestidad. Antes de separarse, Javier se sintió impulsado a actuar. Con una voz firme y clara, afirmó: «Voy a ser un mejor hermano, un mejor padre. Este es solo el principio de nuestro viaje juntos». Mirar a Luis a los ojos y ver el reflejo de la admiración que sentía por su hermano era todo lo que necesitaba para validar su compromiso. Cada uno se despidió con un abrazo, un gesto que indicaba que habían cruzado un umbral. La confrontación había llevado a una conexión renovada, un cambio profundo que les permitiría avanzar juntos en la búsqueda de un nuevo legado, uno basado en el amor, el perdón y la empatía. De regreso a casa, Javier se sintió realizado. Había tomado decisiones que cambiarían su vida y la de su familia. En el camino, había descubierto el valor de enfrentarse a sus miedos y había encontrado el propósito en la conexión familiar.
La transformación personal que había buscado lo había llevado a una verdad atesorada. La autenticidad no solo se encuentra aceptando quién eres, sino también aceptando a los que amas tal como son y permitiendo que ese vínculo defina el futuro. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.